podemos dar cuenta que ya estamos en la recta final, que quizás estemos viviendo ya las últimas horas de la iglesia sobre esta tierra. ¿Y cómo podemos estar tan seguros de ello? Es que estamos viviendo los tiempos postreros. Y esos tiempos no partieron ahora, partieron hace casi 2000 años atrás, allá en Pentecostés, cuando el apóstol Pedro hace mención de la profecía de Joel. Y esa profecía decía lo siguiente: que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces el apóstol Pedro hace mención del profeta Joel en su primer discurso después de Pentecostés, cuando parte la iglesia. Entonces, hermanos, podemos verlo desde ese punto de vista y darnos cuenta que estamos ya en la recta final, que estamos en el tiempo postrero, que estamos en el tiempo final, estamos en el tiempo del levantamiento de la iglesia hacia las bodas del Cordero. Entonces, hermanos, podemos decir claramente que estamos en tiempos de boda. Estamos en el tiempo en que las bodas han llegado, en el tiempo en que Dios está llamando a la novia a las bodas del Cordero. Pero fíjense que aún así hay muchos cristianos que no están preparados para esas bodas. Muchos cristianos que no son dignos hoy día de participar. Muchos cristianos que no están dispuestos a asistir a ese evento tremendo allá en el reino de los cielos. De hecho, mucha iglesia hoy día no está esperando las bodas, hermano. Definitivamente. Hay muchos que las cosas del mundo le han atrapado, le han engañado y se han enredado tanto en las cosas del mundo que de tal forma que han desviado su mirada de la meta, han desviado su mirada de la meta final, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y definitivamente no están esperando este evento. Y no están esperando y no están preparados para la boda. Y no están dispuestos tampoco a participar en ella. ¿Y por qué podemos ver eso? Es porque estamos en tiempos postreros. Estamos en tiempos en que muchos van a despertar. Muchos van a profetizar. Muchos van a tener visiones de parte de Dios. Sí, muchos van a tener sueños. Pero también parte de la iglesia va a estar dormida. Esa parte de la iglesia dormida es la que no se está preparando. Y pido al Señor que todos los que estemos presentes, los que estamos escuchando, estemos despiertos. Estemos como vírgenes prudentes, esperando la voz del amado. El llamado cuando nos diga: sube acá, para participar de esas bodas del Cordero. Yo quisiera partir en esta ocasión con el versículo siguiente. Apocalipsis 19:7. Acompáñame a leerlo. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí, hermano, encontramos detalles que nos deben llamar la atención, detalles importantes. Por ejemplo, que han llegado las bodas, dice el versículo, han llegado las bodas del Cordero. Estamos hablando que las bodas están ya a las puertas. Estamos en tiempo en que el rey está llamando a la novia a las bodas del Cordero. Y eso debe ser un momento para ti y para mí, debe ser un momento de regocijo, de gozo, de alegría, hermano. Debe ser un momento en donde tú y yo debemos dar gloria a nuestro Dios. Aunque no necesariamente sea así para todos. ¿Por qué? Porque algunos cristianos no quieren darse por entendido que estamos ya en los tiempos finales, que estamos ya en los tiempos de boda. Algunos cristianos rechazan definitivamente la posibilidad de la llegada de estos tiempos. ¿Y por qué? Porque están enredados en las cosas del mundo, porque los asuntos del mundo los tienen preocupados, y los tienen, más que preocupados, los tienen ocupados. Tanto así que no pueden darle tiempo a las cosas del Señor y han dejado su mirada, la han desviado de las cosas del Señor. La pregunta que cabe aquí, hermanos y hermanas: ¿y usted se alegra de que hayan llegado las bodas del Cordero? Porque para los que aman su venida, para los que aman ese momento de las bodas, debe ser un tiempo de expectación, debe ser un tiempo de regocijo.
Debe ser un tiempo en que podamos decirle, Señor, alabado sea tu nombre, nos gozamos y nos regocijamos en ti porque han llegado las bodas del Cordero. Aleluya, gloria sea al Señor, bendito su nombre. Fíjense que otro tema importante que nos dice este versículo es que su esposa se ha preparado. Y aquí detengámonos un poquito, hermanos y hermanas. Porque dice, su esposa se ha preparado. Acá no está hablando de que su iglesia se ha preparado. El término iglesia, eclesia, que viene de eclesia, habla de que son gente sacadas de. Entonces aquí estamos hablando de que todos los santos, todos los que han aceptado a Cristo y se han convertido a Él, son iglesia, porque fueron sacados del mundo. Pero en este versículo está hablando de la esposa. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? Entonces, todos los salvos son iglesia, definitivamente, pero no toda la iglesia es esposa. Y es por eso que surge una pregunta. ¿Por qué muchos salvos no se están preparando si son iglesia? Y al contrario, vemos que se preparan para otras cosas, pero no para la venida del Señor, no para ir a las bodas del Cordero. Se preparan para tener éxito en la sociedad. Se preparan para ser los influencers en las redes sociales. Para eso se preparan. Se preparan para ser mejores líderes en esta sociedad. Y para otras cosas, hermanos, se preparan, pero no se están preparando para las bodas del Cordero. Entonces nos podemos dar cuenta que ellos no se están preparando. ¿Y por qué? Porque no son esposa. Si bien es cierto, son iglesia, pero no son esposa. Porque la esposa, dice claramente el versículo, la esposa se prepara. La esposa se ha preparado. Aleluya, bendito sea el Señor. Y la pregunta aquí es, usted mi hermano, usted mi hermana, ¿se está preparando para las bodas del Cordero? ¿Se está preparando? Porque si es así, entonces usted no solo es iglesia, sino que también es esposa. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Por tanto, si usted es esposa, es una parte esencial de las bodas del Cordero. Porque existe un novio y existe la novia. Existe un esposo y existe la esposa. Por lo tanto, usted, si se está preparando, es esposa y es esencial en el momento de las bodas del Cordero. Alégrese entonces, regocíjese entonces, porque los tiempos de las bodas han llegado. Aleluya, bendito sea el Señor. Fíjense que también este versículo nos dice lo siguiente. Le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Aleluya, gloria sea al Señor. Es la esposa, y solo la esposa, hermanos, es la que se le concede vestirse de lino fino. Es decir, hermano, aquí nos está hablando de que hay un cambio de vestimenta, hay un cambio de vestidura. Fíjense que cualquier novia deja sus vestidos para ser vestida de boda. Deja sus vestidos para ser vestida de lino fino, para ser transformada a su imagen, aleluya, para ser digna de estar en pie delante del Dios del cielo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Para vestirnos de bodas, debemos sacarnos lo que estábamos vistiendo, hermanos. Apocalipsis 3:4 nos dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Entonces, hermanos, este versículo nos está hablando claramente que hay unas vestiduras que tomamos cuando el Señor Jesucristo salió a nuestro encuentro. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nuestras vestiduras cambiaron. Pero empezamos a caminar en Cristo. Y caminando en Cristo debemos mantenerlas sin mancha y sin arruga. Entonces el Señor dice, hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Y fíjense que a eso, a los que vencieren, a los que salen, aleluya, en ese levantamiento de la iglesia, se le dará una nueva vestidura, dice el Señor, que son vestiduras blancas. Esas son las vestiduras de lino fino.
Y tenemos que vencer hasta el final. Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Tenemos que vencer hasta el final. Tenemos que mantener nuestras vestiduras sin arrugas y sin mancha. Porque el Señor viene a buscar una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia santa. Una iglesia que fue comprada a precio de sangre. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos trabajar en no manchar ni arrugar nuestras vestiduras. Debemos trabajar en ser dignos, en ser santos, en ser fieles, hermanos. Mantener nuestras vestiduras hasta el final para vencer, hermanos. Y llegar hasta el final venciendo. Teniendo nuestras vestiduras limpias, puras, santas, estiraditas, sin manchas, hermanos. Pero fíjense que en las bodas del Cordero, estas vestiduras que estamos cuidando van a cambiar. Pues nos van a vestir con lino fino. Sí, nos van a vestir con vestiduras resplandecientes, con vestiduras que son limpias, blancas, gloriosas, hermano. La pregunta aquí que cabe hacernos, hermano, tú y yo, ¿cómo están nuestras vestiduras hoy día? ¿Cómo están? ¿Están sin manchas? Porque si es así, sigue adelante. Sigue adelante con fuerza, sin mirar a ningún lado. Sigue hasta la meta final, con las vestiduras limpias. Porque pronto te van a vestir de lino fino. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero si tus vestiduras estuvieran manchadas, el Señor te dice hoy día, anímate, anímate a limpiar tus vestiduras. Anímate a dar la buena batalla de la fe. Anímate a vencer, salir vencedor en la recta final. Salir con las vestiduras limpias, sin manchas, estiradita, gloriosa, para que no solo seas iglesia, sino que pases a ser esposa del Cordero y participe de esas bodas del Cordero. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero también debemos entender entonces que en este proceso debemos dejar de lado vestiduras para poder vestirnos con esa vestidura de novia, con esa vestidura de boda, de lino fino. Cuando nuestras vestiduras, hermanos, se ensucian aquí en esta tierra, en nuestro diario vivir, se ensucia nuestra ropa, lo primero que hacemos, hermanos, es sacarnos la ropa y limpiarla, lavarla. Porque a nadie le gusta que los demás lo vean sucio, que lo vean arrugado, que lo vean manchado. Por lo tanto, la cambiamos. Pero la pregunta es, ¿cuánto cuidamos nuestras vestiduras espirituales? ¿Cuánto cuidamos nuestro comportamiento? ¿Cuánto cuidamos nuestro hablar? ¿Cuánto cuidamos nuestro actuar? ¿Cuánto cuidamos el testimonio que estamos dando? Porque a las finales eso es lo que están viendo los demás en nosotros. Entonces, hermanos, no ensuciemos lo que Cristo un día limpió en nuestras vidas. A la esposa se le concedió vestirse de lino fino, aleluya. Para ello, mientras la iglesia novia está en esta tierra, en el proceso de limpiar su vestidura, mientras se prepara para las bodas del Cordero, debe ir dejando algunas vestiduras que no le sirven, hermanos. Hay vestiduras que no sirven. Y veamos algunas de ellas. Por ejemplo, la vestidura de prisionero. Vámonos a 2 de Reyes 25-29. Dice, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Hermanos y hermanas, fíjense que cuando vinimos a Cristo, veníamos esclavos del pecado, veníamos destituidos de la gloria de Dios, veníamos esclavos del enemigo y teníamos vestiduras de prisionero, porque estábamos esclavos, hermanos. Pero Cristo salió a nuestro encuentro. Nosotros vinimos a Él, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que hizo Él? Cambió nuestra mente. Pero ¿qué más hizo? Cambió nuestra forma de vivir. ¿Qué más hizo? Cambió nuestras vestiduras. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ahora ya no somos más esclavos del pecado. Ya no somos más esclavos del enemigo. Ahora nosotros, por amor, somos esclavos de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy podemos entrar libremente, hermanos, a la mesa del Rey. A la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque hoy día somos libres. Hoy día el acceso a su presencia está liberado para ti
Y para mí, bendito sea el Señor, aleluya, gloria sea su nombre. Otra vestidura que debemos ir quitándonos en el proceso mientras llegamos a la boda del Cordero son las vestiduras sucias. Zacarías 3:3 dice, y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Para vestir ropas de bodas, hermanos, hay que quitarse las ropas sucias. Las ropas sucias por la iniquidad, por el pecado. Cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos liberó del pecado, nos limpió del pecado con su sangre derramada allá en la cruz. Pero fíjense que ahora, caminando ya en Cristo, muchos vuelven a caer en pecado. Y la Escritura nos dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Esas son las instrucciones principales, hermano. No pequéis. Esa es la instrucción, esa es la orden del apóstol. Sigamos leyendo y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Porque caminando en el Evangelio, caminando en este camino de Cristo, nosotros muchas veces nos vamos contaminando. El pecado nos hace caer, la tentación nos hace caer y nos contamina y nos mancha las vestiduras. Y comienzan a haber vestiduras sucias, las cuales tenemos que sacarlas de nuestra vida. ¿Y por qué? Porque Dios sigue siendo misericordioso con usted y conmigo. Él sigue siendo misericordioso con su iglesia. Por lo tanto, despojémonos de toda vestidura de suciedad, para que podamos vestirnos de lino fino, de esa vestidura resplandeciente y limpia que el Señor nos dará en las bodas del Cordero. Bendito sea el Señor. Otras vestiduras que debemos ir sacando en este proceso son las vestiduras de confusión. Job 8:22 dice lo siguiente, los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Algunos cristianos hoy día tienen vestiduras de confusión. Aún siendo salvos, aún siendo parte de la iglesia, el enemigo los tiene confundidos. El enemigo los tiene engañados. Muchas veces los hace dudar y trae turbación a sus vidas. Pero hay que quitarse esas vestiduras, pues hoy día estamos en Cristo Jesús. Hoy día, hermano, estamos en la confianza de nuestro Dios y Padre Celestial. En Él hemos depositado toda nuestra confianza. Así que hay que despojarse de toda vestidura de confusión. Si usted está en esas circunstancias de confusión, de duda, quítese todas esas vestiduras de duda. Quítese todas esas vestiduras de confusión y entregue toda su confianza en las manos del Padre, en las manos del Dios verdadero. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Y para qué? Para que pueda ser vestido de lino fino. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Otra vestidura que hay que sacarse en este proceso son las vestiduras de idolatría. Génesis 35:2 nos dice lo siguiente. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, acá podemos ver que la idolatría es un tipo de vestimenta. Es un tipo de vestimenta espiritual, la cual hay que sacar de en medio de todos nosotros, hermanos. Pero pueden haber muchas formas de idolatría. Amar el dinero es una de las formas de la idolatría, ya que es un dios, el dios Mamón. El amor al dinero es el problema de todo, no el dinero, el amor al dinero. Fíjense que otra idolatría es la idolatría a los bienes materiales. Quizás un auto nuevo, quizás una casa, se transforman en ídolos de las personas. Hay idolatría inclusive, hermano, hacia los hijos. Hay idolatría inclusive a los deportistas. Hay idolatría a los cantantes. Este es el siglo de las idolatrías, hermano. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? La iglesia que quiere ser esposa debe despojarse de la idolatría, de esa vestimenta de la idolatría, para que pueda mudarse los vestidos. Fíjense que a veces la profesión es un ídolo. A veces el puesto de trabajo es un ídolo. Entonces, hermano, queremos ser esposa, queremos partir a las bodas del Cordero. Entonces, despojémonos de las vestiduras de idolatría. Gloria a Dios, bendito sea el Señor.
Fíjense que otras vestimentas que debemos despojarnos en este proceso son las vestiduras que no son de boda. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo entregó una parábola respecto de las vestiduras de la boda. Y en esta parábola de la boda del Hijo del Rey, el Señor explicó que nuestros propios vestidos, nuestras vestiduras que no son de boda, no son suficientes para presentarse delante de Él. Mateo 22:11 dice lo siguiente: y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjense la característica especial, no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y de manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, el Señor comparó el reino de los cielos con la boda del Hijo del Rey. ¿Y por qué? Porque en la boda en que participaremos tú y yo, esa boda se va a efectuar también en el reino de los cielos. Y el Rey es Dios. Jesús es el Hijo y es el novio. Y la esposa es la iglesia novia. Aleluya. No toda la iglesia, sino la esposa, la iglesia novia. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y fíjense que en esta parábola el rey mandó a llamar a los convidados y estos no quisieron venir. Se excusaron. Unos dijeron que debían irse a la labranza. Otros dijeron que tenían que seguir con sus negocios. Otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey dijo: los convidados no eran dignos. Y eso me hace recordar cuando el Señor nos dice en Lucas 21:36, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. Entonces la esposa, la iglesia que va a ser levantada, la iglesia novia que va a ser levantada a esta tierra, tiene que ser digna. Pero estos convidados no eran dignos. Por lo tanto, el rey le pidió a sus siervos que fueran a las calles, a las plazas, a llamar a todos los que hallaran en el camino. Y así lo hicieron. Y llenaron las bodas con invitados. Y el rey entra a ver a los convidados. Y fíjense que este es el versículo que estábamos hablando. El rey ve a alguien que no está vestido de boda. El rey estaba consciente que todos los que estaban viniendo, muchos eran pobres. No tenían cómo comprarse un vestido de boda. Entonces el rey, junto con la invitación, también les daba el derecho a ellos de usar las ropas que el rey había dispuesto para la boda. Entonces es algo muy parecido a lo que estamos hablando de las bodas del Cordero, porque ahí el Señor tiene dispuestas vestiduras de lino fino para toda su esposa. Aleluya, bendito sea el Señor. Esas vestiduras que tú y yo podremos usar, resplandecientes y limpias. Aleluya, santo es el Señor. El problema es que quien no esté vestido de estas ropas de boda va a ser echado fuera. Y eso le ocurrió a este hombre. Fue echado fuera a la gran tribulación. Y eso nos está hablando de la iglesia que no es esposa, de esa iglesia que tendrá que pasar por la gran tribulación a lavar sus vestiduras. La iglesia debe procurar entonces, hermano, vestirse con las vestimentas correctas. Y así alcanzar el nivel de esposa, no solo de iglesia, sino que alcanzar el nivel de esposa a la cual Dios vestirá de lino fino. Y veamos algunas de las correctas maneras de vestir. Fíjense que Adán y Eva en el Edén, ellos estaban vestidos de luz. Sus vestimentas eran puras, eran santas, hermanos. Pero las descuidaron. Y el pecado las manchó, el pecado las arrugó. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que hacerles nuevas vestiduras. Ahora eran vestiduras de pieles. Y así, hermanos, estábamos tú y yo antes de venir a Cristo. Pero una vez que nos encontramos con nuestro Señor y nos entregamos a Él, nuestras vestiduras cambiaron. Y es por eso que hoy nuestras vestiduras son otras. Veamos algunas de esas vestiduras con las cuales debemos vestirnos hoy día siendo cristianos. Primero, Romanos 13:14 nos dice: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
Esta vestimenta, hermanos, nos cubre y nos protege porque estamos en Cristo, vestidos de Él. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir a Cristo, debemos respirar a Cristo, debemos soñar a Cristo, caminar en Cristo, tener la mente de Cristo. Debemos procurar que el Señor se vea en nosotros y así dar la batalla contra todos los deseos de la carne. Si algún deseo de la carne hoy día te está batallando, te está dando lucha, te está dando pelea, refúgiate en esta vestimenta, vístete de Cristo, vístete del Señor Jesucristo, porque de esa manera vas a limpiarte, de esa manera vas a estar resplandeciente y limpio ante su presencia. De esa manera saldrás victorioso. Gloria a Dios, aleluya. Otra vestimenta está en Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Esta vestimenta, hermanos, nos ayuda a nosotros a hacer frente a los dardos de fuego del maligno. Y nos permite llegar a ser más que vencedores. Y ahí tenemos toda la armadura de Dios con la cual podemos hacer frente. Y podemos resistir. Y podemos ser victoriosos, hermanos. Otra vestimenta con la cual debemos vestirnos hoy día en Cristo está en Colosenses 3:12. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuántos tienen todos esos atributos en sus vidas? Aleluya. Quizás a muchos nos faltan, ¿verdad? Pero podemos lograrlo en Cristo Jesús. Lo importante, dice, es que nos vistamos como escogidos de Dios, que nos vistamos como santos, como amados del Dios del cielo. Esta vestimenta, hermano, nos muestra quiénes somos. Somos sus hijos, somos sus escogidos, somos sus santos, somos sus amados. Esta vestimenta nos ayuda a llegar a la estatura de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos en Cristo, han llegado las bodas del Cordero. Su novia se está preparando. Limpiemos nuestras vestiduras. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El tiempo se ha acercado, porque se han acercado los días de la boda. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, hermano. Y su nombre no será borrado jamás del libro de la vida. Nos esperan vestiduras blancas, nos esperan vestiduras de lino fino, nos esperan las vestiduras de las bodas del Cordero. Nos espera una vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, que nadie te saque de las bodas del Cordero. Sé esposa, no solo iglesia. Avanza al nivel de esposa y pronto escucharás la voz del amado diciéndote, sube acá a las bodas del Cordero. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hermanos, oremos al Señor. Padre, te damos gloria, honra y alabanza. Te damos gracias por esta palabra. Que esta palabra nos ayude a caminar, Señor, en el Evangelio. Sabemos, Dios del cielo, que nos tienes preparado vestiduras de lino limpio, de lino fino, de lino resplandeciente, Señor. Padre, que podamos llegar a ser esposa, y no solo iglesia, sino que lleguemos a ser esposa, esposa del Cordero, porque esa es nuestra meta, esa es nuestra meta final, llegar al momento del llamamiento, de escuchar su voz y subir ahí como esposa a las bodas del Cordero, aleluya, y recibir esas vestiduras de lino fino, resplandeciente que nos tienes preparada. Gracias a Dios, que mis hermanos y yo podamos seguir adelante, firmes, hasta la meta final, hasta el día del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos amados, hermanas amadas, les bendigo en el nombre del Señor. Limpiemos nuestras vestiduras. Nos esperan las bodas del Cordero. Mantengámonos sin mancha y sin arruga, porque pronto nos van a dar esas vestiduras de lino fino. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Maranata.